Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante y también muy interesante, como lo son los problemas de comunicación en la actualidad. Como primer punto tenemos que, ¿qué es la comunicación? La comunicación podemos definirla como un proceso en el que se intercambian mensajes a través de distintos canales que pueden ser oral, escrito, verbal, no verbal inclusive, y dentro de este proceso existe tanto el emisor como el receptor, que son quienes tanto emiten, como su nombre lo dice, quienes envían este mensaje como quien lo recibe. Este es un papel muy dinámico, muy variable, porque así como el emisor primero fue quien envió el mensaje, el receptor al rato puede convertirse en el emisor, por lo que es un proceso donde los papeles cambian constantemente. También tenemos la parte de la retroalimentación, que es la respuesta que el receptor ofrece al emisor y con lo que ayuda a seguir generando esta conversación, a seguir creando esta parte de la comunicación para que sea posible realizarla. Dentro de la comunicación tenemos la parte del ruido. El ruido no es otra cosa que la interferencia o cualquier tipo de distorsión o sí, como su nombre lo indica, de ruido que interfiera, que modifique el mensaje original, impidiendo una comunicación efectiva, una comunicación clara y identificarla, por supuesto, siempre es muy importante para poder determinar cómo podríamos superarlos, cómo podríamos evitarlos o minimizarlos en la medida de lo posible. Dentro de estos tenemos a la parte del ruido físico, que son interferencias externas como lo es el ruido, el volumen, los audios, condiciones climáticas. Por ejemplo, cuando está lloviendo muchísimo, cuando está haciendo muchísimo aire, la conversación se ve interferida por estos ruidos y es lo que genera una distorsión del mensaje. Inclusive, tenemos la parte del ruido psicológico. Estos son factores internos del emisor o del receptor. eh, Son señales como el estrés, las emociones, los prejuicios, inclusive la falta de atención o a veces incluso la fatiga. Hay veces que uno no lo hace de mala manera, simplemente está muy cansado para poder transmitir correctamente este mensaje. Y también tenemos la parte del ruido semántico. Dentro de esta es las diferencias en el lenguaje, eh, tecnicismos, jergas, diferencias o variaciones entre los significados de una palabra. A lo mejor aquí una palabra puede significar palabras de aliento, un te quiero mucho, un espero que estés bien. Y en otra parte, inclusive de una misma región, puede llegar a significar una cosa completamente distinta. Puede significar a lo mejor un, un insulto, una ofensa, o a lo mejor una palabra que, si bien no es ofensiva, no expresa correctamente el mensaje que se busca transmitir. Tenemos la parte del impacto en la tecnología, del impacto de la tecnología en la atención. Este es un tema que genera mucho de qué hablar porque, por decir, en una sociedad actual como la nuestra, donde las redes sociales, donde la tecnología son temas cada vez más, eh, so- son cada vez más utilizados, son cada vez más explorados, la capacidad de atención, la capacidad de retención de las personas tiene afectaciones y se ven estas afectaciones, eh, sobre todo en las conversaciones, porque estas mismas generan una conversación muchísimo más superficial, muchísimo más, eh, in- generan estas, dentro del impacto de la tecnología en la atención.
tenemos la parte de la sobreexposición digital. La constante exposición a la tecnología y a las redes sociales ha disminuido nuestra capacidad de atención y de retención de la información. ¿Esto qué consecuencia o qué consecuencias genera? Bueno, una comunicación superficial. El uso excesivo de dispositivos electrónicos genera comunicación poco significativa y a menudo hostil. Si una persona manda un mensaje, hace una llamada, hace un comentario que a lo mejor no iba malintencionado, pero que no se transmitió de la manera correcta o con las palabras adecuadas, puede generar esta confusión, esta tensión, y este malentendido genera un entorno hostil para la conversación y muchas veces ya no es posible continuar de la misma manera. Dentro de las barreras culturales y lingüísticas también tenemos un gran problema. Gracias a la globalización que generó la tecnología, las diferencias lingüísticas pesan cada vez más. Hoy a lo mejor es mucho más fácil comunicarse con alguien de el otro lado del mundo que como lo era hace 10 15 años, porque es mucho más fácil actualmente, pero así como es mucho más fácil establecer la comunicación, es mucho más complicado generar una conversación amena en la que se eviten malos entendidos, en la que se exprese correctamente el mensaje y en la que estas barreras, tanto culturales como lingüísticas, no interfieran demasiado. La desinformación y las falsas noticias son un tema muy sonado porque son un tema que de, genera muchas de estas malas prácticas en la comunicación, la rápida propagación de estas y el gran impacto que generan tanto a nivel social como empresarial es uno de los grandes factores que se tienen en cuenta actualmente, a través de campañas de concientización en los que se busca mitigar y eliminar en la medida de lo posible las consecuencias de este tipo de falsas noticias porque pueden generar una confusión general en todo el público que lo lea, en todo el público afectado, un pánico innecesario que genera una incertidumbre social y estos elementos generan un declive en la comunicación, generan una mala interpretación, una mala retroalimentación de los mismos mensajes. Si bien hemos hablado de que las personas en la sociedad actual padecen de muchas dificultades de comunicación, quienes sufren todavía más de estas de estas consecuencias y de estas dificultades son las personas con discapacidad, porque ellos llegan a tener desafíos incluso mucho más específicos que lo que una persona sin discapacidad puede llegar a sufrir. Eh, Dentro de las principales barreras que existen está la parte de la movilidad, que son las limitaciones físicas para acceder a estos espacios de trabajo. Es mucho más fácil para una persona llegar a pie a un edificio de 36 pisos que a lo mejor incluso que no tiene elevador, sí es muy agotador, pero es posible para una persona que puede caminar. Sin embargo, para una persona que padece de estas limitaciones físicas, es mucho más complicado e incluso imposible por el tipo de limitación que posee. También tenemos la parte de la accesibilidad por la falta de herramientas adaptadas a diferentes discapacidades. La integración que dificulta mucho para estas personas incluirse en entornos y equipos de trabajo en los que se sientan libres, en los que se puedan adaptar, porque no están bien diseñados, no están bien pensados para este tipo de personas, lo que genera una gran barrera y un gran desaire para estas personas. Eh, las discapacidades visuales y mentales son una de las discapacidades que llegan a generar un mayor problema porque hay veces en las que incluso son invisibles, lo que genera un mayor problema al momento de resolverlos. El sistema de braille es uno de ellos, ya que en muchas empresas
este sistema no está implementado en los documentos que se emiten dentro de las mismas, lo que dificulta a personas con vista reducida la capacidad de entender este tipo de documentos y por ende la capacidad de hacer su trabajo se ve reducida. También la tipografía va muy de la mano con lo otro porque hay personas que padecen de ciertas impedimentos para leer las letras que son muy pequeñitas en algunos casos y esto genera una frustración en estas personas. Las condiciones específicas, como lo son el autismo, el síndrome de Down, el síndrome de Asperger, son factores que al no ser estandarizados, porque cada persona necesita ciertas especificaciones, ciertas alteraciones o ciertos cambios, son muy difíciles de implementar y son muy difíciles de que generan buenos resultados con una menor inversión o con un menor esfuerzo, que es lo que buscan las empresas. La comunicación digital es uno si bien es uno de los medios de comunicación que generan una mayor alcance, una mayor flexibilidad y en el menor tiempo y con la menor cantidad de recursos, también carece mucho del entendimiento que puede generar el lenguaje presencial, como lo es el lenguaje corporal completo, que al no poder percibir perfectamente bien cuál era el lenguaje corporal o cuál era la intención de la persona detrás del mensaje, es mucho más fácil caer en malentendidos y fatigar o estresar a las personas por las distracciones o las interferencias, los ruidos que veíamos acerca de estos. Por otro lado, la comunicación personal, si bien facilita una comunicación mucho más profunda y una resolución mucho más rápidas, está sujeta a muchísimas más limitaciones que la comunicación digital. Una de estas son el alcance de este, porque es mucho más complicado llegar a más personas de forma correcta a través de la manera presencial que de la manera digital. La comunicación no verbal. Esto va más allá de palabras, es el lenguaje corporal, los gestos y las expresiones. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a muchas personas que, si bien no expresan mucho verbalmente con palabras, son personas de pocas palabras, expresan muchísimo con el lenguaje corporal, con la forma en la que se paran, en la que se visten, la forma o las expresiones, los gestos que realizan, incluso inconscientemente para ellos, lo realizan y esto genera un entendimiento mucho más grande que con solo palabras. La escucha activa es una de las habilidades que más se está perdiendo. Es la habilidad de prestar atención no solo a las palabras, sino también al contexto y a las emociones. Y es crucial para una comunicación efectiva, porque genera clarificación en el mensaje, esclarece la intención del mensaje, tanto de quien lo envía como de quien lo recibe, genera una validación empática que busca reconocer y empatizar con los sentimientos de la otra persona, demostrando apoyo, demostrando comprensión y fomentando la confianza y el respeto dentro de de estos círculos, de estas conversaciones, al reducir malos entendidos y fomentar un ambiente ameno y de paz. La comunicación emocional es un pilar dentro de la comunicación efectiva. A través de la comunicación emocional, de la inteligencia emocional, podemos manejar muchísimo mejor las emociones tanto propias como las de los demás, lo que nos ayuda también a comprender a los demás. A lo mejor una persona puede llegar a ser hostil, pero no es porque quiera hacerlo, a lo mejor existe un factor externo o un factor interno que está provocando esta alteración en su comportamiento y el entender esto nos puede ayudar a ser no solo más empáticos, sino también a generar una mejor comunicación y a evitar inclusive este tipo de
malos entendidos en un futuro. Para finalizar, podemos determinar que la comunicación sufre muchísimos problemas y existen cada vez más barreras conforme la tecnología y la evoluciona y avanza. Sin embargo, el saber utilizar estas mismas herramientas es crucial para poder no solo mitigar y eliminar estas barreras, sino también para fortalecer la intención de la comunicatividad para enriquecer el intercambio tanto cultural como social que existe gracias a esta comunicación y espero que les haya gustado, espero que haya sido de su agrado y eso sería todo por el día de hoy.